En la Divina Comedia, Dante Alighieri describió el infierno dividiéndolo en 9 círculos, que alojaban a las almas castigadas según los pecados que hubieran cometido en vida. Pecados como la lujuria, avaricia, ira, pereza, herejía, violencia y traición, siendo este el último círculo del infierno, donde podremos encontrar a Satanás masticando a los traidores más grandes de la historia, como Judas Iscariote. Bueno, así como el diablo, yo he estado masticando en mi cabeza una idea de que tal vez estos círculos existen, pero en la tierra. Bueno, en realidad en la cabeza de cada una de las personas que viven sobre ella. Solo que a diferencia del infierno, no terminamos ahí como parte de un castigo divino, sino porque nosotros mismos nos encerramos ahí. Entonces no son círculos, quizás son jaulas, y han contado 7 hasta el momento. 7 jaulas. Ahora de Dante, pasemos rápido a Ernest Becker, un antropólogo estadounidense que en 1973 lanzaría un libro llamado La negación de la muerte, que es básicamente una respuesta a Freud y su tesis de que todo lo que hacemos lo hacemos por una sola cosa: sexo. Bueno, la premisa de Becker va un poco más allá de eso. En resumen, podríamos decir que sugiere que todo lo que hacemos, consciente o inconscientemente, es solo un mecanismo de defensa para no afrontar nuestra mortalidad, ya que somos la única especie consciente de que, pues, vamos a morir algún día. Y aún peor, al morir nosotros, el mundo va a seguir girando. Entonces vamos a morir. Es por eso que para evitar caer en una neurosis existencialista, el ser humano tiene que engañarse con una palabra mágica: propósito. Buscamos este propósito o causa sui, que nos ayuda a mitigar esa idea existencialista de la temporalidad efímera. Y según Becker, existen 3 tipos de propósitos. El primero es el religioso, es decir, la narrativa judio-cristiana de seguir al pie de la letra unos mandamientos y cuando mueras ser recompensado con la vida eterna. El segundo es el amor, que va a la idea romántica de idealizar a la pareja, hasta un punto de creer que vas a estar satisfecho con tu vida una vez que la encuentres y te cases. Eso no va a pasar. También puede ser el amor familiar, sentir que vas a estar pleno y satisfecho una vez que hayas dejado un legado, o sea, tener hijos. El tercero es el más complejo, es la trascendencia, es decir, sentir que dejas una huella en el mundo, que la gente va a recordar. Esta puede ser a través del arte o el trabajo. ¿De acuerdo? Esto nada más fue un preámbulo para entender de dónde me surgió esta idea que presentaré a continuación. Así como Dante dividió el infierno en círculos, y estos a su vez en fosas y zonas, nosotros igual vamos a mapear nuestras jaulas en 4 secciones: externas, pasado, presente y futuro. Comenzamos el viaje en la sección de las externas. Aquí hay 2 jaulas, que a diferencia de las otras 5, dependen de un factor o influencia externa, más allá de nosotros mismos. Aparte, no todas las personas llegan a caer en ellas. Muchas sí, pero no todas. La primera jaula es el dogma religioso, al igual que en los propósitos de Becker, solo que esta vez no me refiero a la fe de una salvación extraterrenal, sino al lado oscuro, el dogma religioso, es decir, el fanatismo y el odio que ésta puede generar. Y cosas no tan extremas como la prohibición, o algo tan absurdo como el temor de saberse observado por un ser superior. Irónicamente, esto afecta el libre albedrío de millones de personas. La segunda jaula son las adicciones, y no me refiero exclusivamente a las drogas, sino a cualquiera que pueda cambiar drásticamente los comportamientos de las personas. Sí, ya se imaginarán de qué hablo. Bien, estas 2 jaulas, como ya dije, dependen de factores externos, aunque quizá podríamos decir que son las jaulas más difíciles de escapar una vez que caes dentro. ¿De acuerdo? Ahora vamos a la sección del pasado, y aquí vas a encontrar 3 jaulas. La primera... ¡Ay! ¿Por qué hiciste eso? No importa, está en el pasado. Sí, pero me dolió. Básicamente, sí. La primera jaula que encontramos aquí es el trauma. El trauma se define como una impresión emocional, muy intensa, causada por algún hecho o acontecimiento negativo, que produce en el subconsciente de una persona una huella duradera, que no puede o tarda en superar. Existen muchos tipos de traumas. Puede ser la muerte de alguien querido, algún evento violento, accidentes, enfermedades, separaciones sentimentales e infidelidades. Y cada persona responde de manera diferente a estos traumas, según sus condiciones. La cuarta jaula
Y segunda, la sección del pasado es la nostalgia. Y quizá puedes decir, pero la nostalgia no es mala. Es más, podríamos decir que es lo opuesto al trauma. El trauma es el pasado malo y la nostalgia el pasado bueno. Y eso es verdad, hasta cierto punto. Verás, la nostalgia viene del griego nostos, que significa regreso, y algos, que significa dolor o pena. Es decir, la añoranza de algo que ya pasó o no existe más. ¿Ahora lo ven? Puede llegar a ser muy dolorosa, y cuantos más años vive una persona, más cosas se añoran. La inocencia de la infancia, la despreocupación de la adolescencia, el primer amor, los éxitos profesionales, en fin. La nostalgia es parecida a las drogas. Un poco de nostalgia está bien, hasta puede ser bueno, pero vivir de los recuerdos puede ser suficiente para vivir atormentado. La tercera jaula del pasado, en realidad, no está en el pasado, ni en ningún momento del espacio temporal. ¿Ya te imaginas de qué hablo? No tiene un nombre realmente, pero comúnmente se le conoce como el hubiera, los what ifs, el pospretérito. Son todos esos momentos que no sucedieron y a menudo están relacionados con un evento desafortunado. Los arrepentimientos. ¿Qué harías si tuvieras una oportunidad de cambiar algo de tu pasado? ¿Alguna mala decisión? ¿Algo que hiciste o no hiciste? Es tan irónico pensar cómo podemos llegar a ser presos de esto, de algo que no va a cambiar o pasar. Nos movemos de sección y llegamos al presente. Y aquí hay una jaula muy compleja, las emociones. Si pudiéramos destacar la cualidad que más nos hace humanos, yo creo que serían las emociones. Entonces, ¿hasta qué punto algo tan grandioso como la capacidad de sentir se vuelve algo peligroso en nuestra contra? Pues, justamente, cuando las emociones te controlan a ti en lugar de tú a ellas. Veamos, son un total de 5 emociones básicas: felicidad, tristeza, enojo, disgusto y miedo. Cuando el miedo nos controla, se vuelve una fobia o ansiedad. El disgusto se vuelve asco o intolerancia. El enojo, ira o neurosis. Y la tristeza puede llegar a ser depresión, con repercusiones que van más allá de lo emocional, sino que ya hablamos de afectaciones mentales e incluso físicas. ¿Y la felicidad? ¿Qué podría tener de malo estar felices todo el tiempo? La felicidad en exceso es euforia. Ahora trata de tomar una decisión prudente en estado eufórico. Ah, se me olvidaba, la sexta emoción, y probablemente la más destructiva en la historia de la humanidad: el deseo. Y no Freud, no habló solamente del deseo sexual. Al igual que las otras, el exceso de deseo se vuelve obsesión. Esta emoción es muy particular, y es que está estrictamente ligada a la siguiente jaula que veremos a continuación. Finalmente llegamos a la última sección, el futuro, y nos encontramos a la última jaula, probablemente la más poblada. Es la jaula de las expectativas. Todo mundo tiene expectativas. Al mismo tiempo, hay expectativas de todo el mundo. Son dos lados de la moneda. Por un lado, la sociedad en la que vives tiene expectativas de ti, tus padres, tu pareja, incluso tú tienes expectativas de ti mismo. Y hay gente que se pierde tratando de cumplir esas expectativas, porque nadie quiere ser un fracaso, ni decepcionar a quien espera cosas de uno. Del otro lado de la moneda, tú tienes expectativas de muchos tipos. Esperas un ascenso en tu trabajo, esperas que te corresponda a la persona que quieres, esperas que tu equipo de fútbol gane. ¿Y qué pasa cuando nada de esto sucede? Nos decepcionamos. Otra vez, el problema ocurre cuando nos dejamos llevar demasiado por las expectativas de cosas que están fuera de nuestro control, que normalmente acaban en inseguridades, ansiedad y frustración. Y vivir frustrado no es vivir. Entonces vamos a un repaso rápido. En las externas tenemos el dogma religioso y las adicciones. En el pasado encontramos los traumas, la nostalgia y los arrepentimientos. En el presente están las emociones y en el futuro las expectativas. Ahora, si esperas que te diga la forma de salir de cada una de esas jaulas, la realidad es que no existe una fórmula tal cual. Cada persona es distinta y podríamos decir que escoge en qué jaulas quiere meterse. Y en realidad, las jaulas no existen. Es solo una metáfora que me inventé para abstraer básicamente todos los problemas que una persona puede tener. Y, no sé, reflexionar. ¿Qué pasaría si alguien pudiera ser libre de cada una de esas jaulas? ¿Qué pasaría si tú lo fueras?